En este video hablaremos sobre obras preliminares. Las obras preliminares son todos esos trabajos previos antes de iniciar los procesos constructivos. Eso incluye limpiar, proteger el terreno, a lo mejor con un cerco o una protección especial, señalizar las zonas de trabajo, pero también construir instalaciones para tener un espacio y equipamiento de una oficina de obra, espacio de almacenamiento para materiales y equipo, y servicios de agua potable, electricidad y sanitarios. Suele incluirse también en las obras preliminares el trazo y nivelación, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y una aclaración es que los trabajos relacionados con el acondicionamiento del terreno, como descapote, corte, relleno, etc., pueden considerarse como obras preliminares, pero en este curso se estudiarán en el movimiento de tierra. Entonces, la limpieza, que consiste en eliminar basura, escombros, hierbas, arbustos, etc., eso dependerá evidentemente del proyecto. Y es un poquito difícil de visualizar y de cuantificar sin una inspección previa. También hay que considerar que el descapote y la tala lo vamos a discutir en movimiento de tierra. Importante indicar que todo el resultante de estos procesos deberá desalojarse de la obra, colocarse en un lugar donde no estorben o desalojarlos hacia un lugar autorizado por las autoridades competentes. En cuanto a instalaciones provisionales, que son ese conjunto de edificaciones y servicios que mencionábamos al principio, hay que tomar en cuenta que desaparecen al finalizar la obra. Entonces debemos pensar cómo se va a construir la bodega, si va a ser una construcción liviana o va a ser más pesada o un furgón que podamos mover de un lado al otro. Igual el caso de las oficinas, los talleres de trabajo de los armadores, carpinteros, etc. Hay que proveer comedores o áreas donde puedan comer los obreros, no tanto en sí el concepto de comedor como venta de comida, sino el espacio. Y las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, accesos, protecciones temporales, todo eso tiene que planificarse al efecto de poder tener los espacios y servicios básicos que hemos mencionado. Entonces una bodega puede ser tan sencilla como 4 cuartones con unas láminas, si la obra es pequeña, o puede ser un poquito más terminada, como en esta otra imagen donde se veía una paredes a lo mejor de plywood o de durapanel, un lugar donde guardar los planos, lugares para poner archivos, un escritorio para que trabajen los técnicos, puede ser más sofisticado evidentemente, y las bodegas también pueden tener espacios para guardar tuberías de PVC, acero de refuerzo, todos esos materiales que necesitan tener protección. Y aquí una imagen general donde se ve al lado izquierdo una instalación de lámina, en este caso en particular era un espacio para que los obreros guardaran sus herramientas, su ropa, un espacio para comer, y a la derecha se ve una especie de bodega abierta para guardar el acero de refuerzo. Entonces, como ven, esto puede ser tan variable como los criterios empresariales y como las condiciones de la obra, incluso especificaciones que estén en los términos de referencia. Hay proyectos que nos indican qué área debe tener la bodega. Entonces eso va a ser muy, muy variable. Igual en el caso del agua potable. El agua potable puede ser solicitando una conexión a ANDA, y en ese caso pues, probablemente el agua sea barata, o a través de tanques camiones cisterna, o construcción de tanques elevados para guardar ahí el agua, o inclusive tener equipos de bombeo. Entonces el costo del agua en este tipo de instalaciones es un poco difícil de valorar si no es a través de datos históricos. Igual las aguas negras, se pueden conectar a las aguas negras de ANDA, a lo mejor hay cerca un pozo de visita, o se tendrá que hacer una fosa séptica, o inclusive tener servicios sanitarios portátiles. Las opciones son muchas. En el caso de la electricidad puede ser sencilla o puede requerir posteado, acometida, caja, una red provisional de fuerza y alumbrado, porque recordemos que hay muchos
equipos que trabajan con electricidad, y entonces hay que hacer conexiones tan simples como esta o mucho más sofisticadas dependiendo del proyecto. Hay que considerar también sistemas de acceso a la obra, construcción de sendas, caminos provisionales, puentes móviles, escaleras, etc. Todo esto se considera como parte de las instalaciones provisionales porque son elementos que luego desmontamos y nos llevamos, ya sea a nuestro plantel o a otra obra. Ahora bien, hablemos de trazo y nivelación. El trazo es una medición que nos permite la ubicación de todos los puntos necesarios para materializar físicamente en obra los ejes principales del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener unos ejes o puntos de referencia que deberían estar indicados en los planos, y en los planos debería tener una nomenclatura. Ya habrán visto ustedes en sus proyectos que casi siempre hay ejes numéricos y ejes alfabéticos. Entonces, esos ejes que están en los planos deben de llevarse a una realidad física tangible, desde donde podamos entonces poder tomar medidas para construir. Se puede hacer con aparato de topografía, con estación total, o tan sencillo como un triángulo 345 con cinta y plomada. Evidentemente, si la obra es sencilla, podemos hacerlo con cinta y plomada. Si es complicada, conviene hacer un trazo con aparato de topografía, o al menos los ejes principales, y los ejes secundarios se pueden sacar a cinta y plomada. Con esta información, lo que se hace es construir unos sistemas de madera. Bueno, madera es quizá el material más fácil de usar y más barato, una madera de pino centroamericano, pero evidentemente se puede usar metal, puede ser polímero, lo que usted quiera, para hacer eso que vamos a llamar niveletas o caballetes, en los cuales vamos a fijar unos puntos de referencia, generalmente con clavos, en los que se pueda amarrar pita, en realidad es nylon, y esas líneas definidas por esas pitas o nylon nos estará representando los ejes o inclusive los anchos de una cimentación, lo que queramos representar. Eso consiste entonces en el trazo, en el cual se puede visualizar como referencia básica esta niveleta o caballete. Esos caballetes deben estar fijos. Por ejemplo, en este caso se ve claramente que son 2 cuartones, lo más lógico que sea madera de pino con una regla. Se fija el punto de referencia con la plomada que nos estará indicando el aparato de topografía o la cinta de plomada, y luego entonces ponemos hilos para poder definir los puntos exactos, e inclusive se ponen clavos para mantenerlos en posición. En cuanto a la nivelación, esto se refiere a alturas. Son referencias físicas, que en este caso usaremos siempre las niveletas, que nos van a indicar un cierto nivel con respecto a puntos conocidos o indicados en los planos de construcción. De esa manera podemos entonces correr niveles, es decir, llevarnos una medida de un punto a otro a través de reglas o a través de puntos fijos. Digamos, son medidas pequeñas como la figura de la derecha aquí en este caso, este albañil que está moviendo un nivel de la acera, digamos del cordón a la acera, pues son medidas muy pequeñitas, se pueden hacer perfectamente con cinta, ¿verdad? Acá arriba tenemos una nivelación con manguera, que llamamos manguera de nivelar. Nos vamos llevando los puntos, por ejemplo acá, hasta definir una línea de nivelación, y ya tenemos nuestras referencias. Evidentemente, esto también lo podemos hacer utilizando aparato de topografía. Una estación total podría servir. Entonces, el problema de las obras preliminares es que si estamos elaborando un presupuesto, se nos hace bien difícil hacer el costeo si no sabemos claramente qué es lo que vamos a hacer. Y cuando ya estamos construyendo, tenemos que desarrollar estas obras preliminares razonablemente congruentes a lo que se ha planificado.
Entonces la base de estos costeos no hay otra que la información histórica. Cuánto nos costó un determinado proyecto, o la empresa tiene ya una política de mover unos furgones y hay material en el plantel que puede servir para reutilizar, lo que sea. Estas son informaciones que dependen de cada empresa. Si no tenemos información histórica, podemos usar otro modelo, que es plantear una bodega, una oficina o un trazo, inclusive las instalaciones. Podemos hacer un dibujo de una red tentativa para poder, a partir de esos esquemas, no necesariamente planos bien dibujados, pueden ser esquemas, se puede evaluar el costo de materiales a invertir y luego hacer una estimación de mano de obra y herramienta. Esa mano de obra que implica el montaje y el desmontaje, porque no solo vamos a hacer la bodega, sino al final de la obra hay que quitar la bodega. Razonablemente podrían considerarse un 40% del monto de los materiales. En otras palabras, se plantea un modelo constructivo, por decir algo, una oficina, y decidimos, o los términos de referencia me dicen que deben tener por lo menos 9 metros cuadrados para la supervisión, y la parte de la empresa constructora otros 9 metros cuadrados. Entonces se dibuja un esquema de un 3x3 dos veces, va a ser un 3x6 por ejemplo. Se identifica que se va a utilizar cuartón de pino y lámina galvanizada, entonces se ubican los cuartones, se sacan las áreas de lámina y se puede entonces evaluar cuántas varas de cuartón, cuántas láminas galvanizadas, cuántos clavos se necesitan para fijarlas, considerar una puerta, una ventana sencilla, un poco de instalaciones eléctricas, qué sé yo, y una vez tenemos cuantificado esos materiales, considerar un 40% en concepto de mano de obra y herramientas, por supuesto, para montar y desmontar. Evidentemente, estos son criterios muy subjetivos, pero pues no hay otra forma. Y también es importante en estos costeos considerar que son obras preliminares y que algún porcentaje es recuperable. Podríamos decir que en ese ejemplo de una bodega de oficina, una oficina de 3x6, son 18 metros cuadrados, que razonablemente podamos recuperar la mitad de los materiales, porque en el montaje y el desmontaje pues siempre hay desperdicios, daños, etc. En cuanto a las unidades de medida, la limpieza puede ser por metro cuadrado, por suma global. La bodega y oficina, la recomendación es que sea suma global, igual que las instalaciones, porque es bastante difícil ponerse a quererlo cuantificar por metro de tubería y accesorios y artefactos. Igual el caso de trazo y nivelación podría ser suma global o inclusive por metro cuadrado. Entonces veamos que hacer estas cuantificaciones, definir las unidades de medida, no son tan problemáticas como cuantificar el costo. Entonces veamos acá un ejemplo en el cual se ha establecido un costo razonable de trazo y nivelación. También esto es importante, no querer separar trazo de nivelación, porque al final son las niveletas o caballetes los que nos dan la visualización física de lo que es el trazo y la nivelación. Claro que pueden ser tan sencillas como las hemos visto acá, o muy complicadas cuando tenemos diferencias de nivel o ejes que no van a 90 grados, etc. Entonces, en este ejercicio se ha considerado un área de 97.01 metros lineales, es decir, metros de lo que van a ser esas niveletas. A lo mejor va a ser una niveleta corrida tipo corral, y entonces aquí el analista ha visualizado que lo va a hacer de costanera, que va a necesitar clavos para unir las costaneras y poner los puntos, que necesita el nylon para el trazo, y ha hecho una cuantificación teórica, una cantidad, una unidad, un precio sin IVA, porque vamos a trabajar estos ejercicios como que si fuésemos contratistas. No olviden que el IVA dependerá si somos contratistas o somos viviendistas. De hecho, lo vamos a trabajar en este curso como contratistas para no enredarnos con el IVA. Puede agregar inclusive una fuente de información para acordarnos de dónde lo sacamos.
Por ejemplo, acá valgan los comerciales, está EPA, está Vidri, entonces se saca un total. Luego, acá en mano de obra se ha considerado un auxiliar, un caporal, que es una especie de ayudante del maestro de obra, y se han considerado 2.17 días hombre, basado en algún rendimiento de referencia. Estos son los precios de la mano de obra en la época que se hizo este ejercicio, creo que fue en 2015, la referencia al laudo y se saca el total. También las prestaciones se agregan, en este caso, después de hacer el subtotal, y se tiene lo que sería el monto de la mano de obra. Luego, para las herramientas, tomando una referencia de un autor, en este caso el arquitecto Caneses, ha considerado un 3% de material y al final se llega entonces a una inversión de $122.05, que divididos entre los 97 metros da 1.26. Esta es una forma de hacer un análisis de costos unitarios de, en este caso, un trazo y otra forma podría hacerse es haciendo referencia a precios preexistentes, por ejemplo, el FISDL, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, que existía hasta el año 2019, actualmente está fusionado con el Ministerio de Desarrollo Local, tenía precios unitarios que ellos pagaban en diferentes ciudades. En este caso tengo un ejemplo de limpieza, limpieza y acarreo con carretilla, limpieza y chapeo en talud, y unos precios de referencia que pudieran utilizarse cuando estamos haciendo estos costeos de estas obras que son pues relativamente